Hola, ¿cómo están? Otra vez en este tiempo de cultura, un tiempo robado a su tiempo y al tiempo de todos para que conozcamos a nuestros artistas, a nuestros hacedores de la cultura, para trabajar sobre esa pertenencia que significa quererlos, tenerlos en nuestro conocimiento, en nuestra consideración. Ellos son los forjadores de la cultura rionegrina y hoy tengo el honor de contar con la presencia del profesor Alberto Rodríguez, un maestro de la danza, un maestro que nos ha hecho enorgullecer no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Un maestro extraordinario, considerado uno de los mejores maestros de la danza de nuestra provincia, inclusive del país. Ya vamos a enterarnos de su vida y vamos a saber de su biografía y de lo que tiene ganas de hacer hoy como artista. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Hugo, todo bien, acá estamos. Gracias primero por permitirme este espacio, por poder compartir contigo y dialogar y rememorar algunas cosas que nos tienen en común a los dos. Preocupaditos. Sí. Sí. Y este tema de la danza folclórica es todo un tema, y la danza en general es un tema que desde la Secretaría estamos muy preocupados, estamos muy entusiasmados tratando de generar los espacios para que se manifieste con otra fuerza, con otra proyección. Y en principio eso, ¿no? Saber qué es la danza. Contame qué es la danza, Alberto. Y la danza tiene una herramienta que es fundamental. Cuando uno se para frente a una persona y habla, no solamente la palabra es lo que comunica. El cuerpo, la postura, la intencionalidad, el gesto, la mirada, también están comunicando en el diálogo. Claro. Y bueno, la danza toma como base eso. Eso es lo ancestral de la danza. Claro, aparte es vinculada con lo que nos rodea, con un espacio que no es estático el espacio. Contame cómo fue tu vida, tu inicio en la danza, dónde viviste, dónde naciste, contame primero. Yo nací en Cholechuel. En Cholechuel. Soy hijo de chuelense. Mis padres habían nacido en Chuele, que fallecieron ya hace unos cuantos años, a los 84 años. Así que toda mi vida ahí. Y el disparador con la danza vino con el Festival de Folclore, década del 60. La década del 60, una década de mucho empuje para el folclore. Sí, los medios se pusieron en la primera línea para difundir el folclore. Ahí emergen o aparecen todos los festivales, Cosquín, que empieza a ser ese monstruo donde las provincias iban. Chuele empieza siendo sede para poder ¿En qué año fue eso? 65. En el 65 en el fue declarado 64 sede. fue el primero, que se hizo en Roca. La idea era hacerlo rotativo, a la selección, hacerla rotativa, no tener una sede permanente. Se hace en Roca el primer año 64, año 65 era Valle Medio, le tocó a Chuele, y después venía para acá, zona atlántica, línea sur, zona andina, Alto Valle de nuevo. Esta era la idea. Llegó a Chuele y en Chuele se quedó. Chuele con una gran deficiencia de infraestructura para poder hacer un festival, en tanto y en cuanto a alojar a la gente, darle de comer. Entonces, claro. Pero suplió la voluntad que puso la sociedad, la gente, los chuelenses. Esta foto que está acá, sos vos bailando ahí en el Festival de Cholechuel. Es la primera vez que Chuele tuvo una representación en el Festival de Chuele. Yo ahí tenía 17 años, año 66, y era la primera expresión de folclore que había en Chuele en cuanto a la danza y en cuanto a la música. Ahí vemos los muchachos que están con las guitarras, que en general de Chuele hay uno solo, porque los demás habían venido con la empresa, eran norteños que habían venido con la empresa Impresic Cisic Vial, que hacía el asfalto de en la ruta 22. Había un santiagueño, un riojano
y Raúl Carenas, que era de ¿Qué estás Chuele. bailando ahí? Ahí estoy bailando un escondido. ¿Y dónde habías aprendido a bailar? ¿Había ya? No, ahí había una maestra de la escuela número 10 que tenía un librito con las coreografías, entonces nos decía, 4 pasos básicos hasta acá. Entonces nosotros ahí íbamos, giro, hagan así la vueltita y vuelvan acá. Así fue. Ese fue tu acercamiento al folclore. Así aprendimos cada una de las coreografías que luego hacía esta agrupación, en la cual participaban todos los jóvenes de Chuele. Todos estábamos ahí. Así incursioné yo. O sea que esta edición del folclore se instaló en tu alma y ya nunca más. Y nunca más. Y siempre digo por qué. Yo vi bailar a una pareja de roca en ese momento, que el año pasado, cuando cumplimos los 50 años de existencia del festival, invitamos a los ganadores de todos los tiempos, ¿no? De época de festival, no Precosquín, de festival provincial. Y la pareja era Yolanda Cejas y su hermano. Yo los vi bailar a ellos y me enamoré de la danza. Indagué, la encontré a Yolanda Cejas en Buenos Aires y vino Yolanda Cejas a los festejos de los 50 años. No lo podía creer, Hugo. La alegría que tenía esa mujer. Y cuando yo le digo al aire, en un estudio de radio que nos estaban haciendo un reportaje, que yo estoy en la danza por esta mujer. Porque la vi a bailar a ella cuando era muy jovencita y me encantó lo que hacía. Dije, a mí me gustaría hacer esto. Y eso hice. Y ahí estás bailando. Y ahí estoy bailando en otro festival con Nora Dieu, una cantora y bailarina muy exquisita. Y estos fueron mis primeros pasos. Después de esto dije, bueno, yo si quiero seguir en esto tengo que certificar mi conocimiento. Primero adquirirlo y después tenerlo certificado. ¿Qué implicaba? Ya cuántos jóvenes, qué lindo era eso. Ir al lugar donde se podía estudiar, oficial, que era la Escuela Nacional de Danza, en ese momento, y a Buenos Aires me dirigí y estuve 3 años estudiando en la Escuela Nacional de Danza y ahí me recibí. ¿Te recibiste ahí, de profesor? De profesor. ¿Y cómo fue? Vamos a hablar en el próximo bloque de cómo fue eso, de ese fervor, esa pasión que había en ese momento y lo que despertó en vos el festival y todo lo que transcurrió y eso esas épocas donde se perdió todo eso y volvió a renacer y que hoy tiene otra impronta. ¿Te parece que lo hablemos en el próximo bloque? Dale. Bueno. Vamos a un corte entonces. Mapuche el ritmo del culchú, el loncomeo apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol. Bueno, y continuamos entonces en Tiempo de Cultura con Alberto Rodríguez, nuestro querido profesor de danzas folclóricas, que es de Chuele, es un hito dentro de la historia de ese festival que ya es parte de la cultura y de la pertenencia de todos los rionegrinos. Y estamos hablando con él y también para que usted se acerque a todo este tema que hay detrás de las danzas y toda la historia. Esta es la parte donde, Alberto, ya estabas estudiando acá. Ahí estaba estudiando en la Escuela Nacional de Danza,
estaban mis profesores, que son las personas que están en la punta, Claro. y la acompañante de musical, que es la señora que está de negro, y los demás éramos todos alumnos. Bueno, y acá hay otro chuelense en esta punta, que es Jorge Somi. Su papá fue el rector del colegio secundario de Chuele, del primer colegio secundario que tuvo Chuele. Y todos apoyaban todo esto, Sí, ¿no? y bueno, y ahí estamos cursando la carrera en la Escuela Nacional de Danza y haciendo una actuación que siempre la escuela salía... ¿Esa ropa para qué danza era? No, esa ropa, más que Es para una una ropa danza, es de para época. una época. Una época. Para una época. Eso pertenece a mediados del siglo XIX. A ver, ¿vemos la otra? Sí. Porque son distintos... En realidad, está bien. Primero lo que tenemos que decir que hay en el vestido, en la ropa de la dama, hay una cierta estilización. Ah, bueno. ¿Viste? No es tan tradicional. ¿no? Qué lío todo eso del vestuario, sí, ¿no? Qué complejo. Porque yo después, a mí el tema del vestuario, del atuendo, es una cosa que me gustó mucho. Cuando yo estuve viviendo hace unos años en Buenos Aires, que viví 12 años, Sí. yo estuve 2 años estudiando el tema de la historia del traje y del vestir en Occidente en el Museo Nacional de la Historia del Traje, ¿no? Porque tenía, es decir, porque los cortes son de una determinada manera, en una época la sisa va en un lado y después va en otro, los largos, las amplitud, todo. Déjame que le cuente porque usted a veces ve en Cosquín o ve en otros lugares bailar a gente. Hay ámbitos donde el vestuario que utiliza el bailarín de folclore puede ser estilizado de toda la historia. Hay otros ámbitos donde son sumamente estrictos. Claro. Y por ahí usted no lo sabe, pero ese bailarín fue descalificado por una puntilla mal puesta en el calzoncillo del chiripá, en el calzón del chiripá, o un color usado que en esa época histórica no correspondía, etcétera, etcétera. Sí, ¿Es así, en realidad todo el tema del vestuario en las danzas folclóricas, hay como ciertos estereotipos. Uh-huh. No es que hay como cierto, hay mucho Estereotipo. Mucho Ajá. estereotipo. Entonces, pero cuando uno va, porque me pasa a mí cuando estoy de jurado, Sí. para poder explicarle que la pollera, en este caso, no va en concordancia con la chaqueta en el corte, porque la campana plato, el corte al bies, el cortar la tela al bies, no al hilo, al bies, aparece recién en 1880. Ah, claro. Entonces vos decís, ¿cómo? Pero en 1880 no llevaban peinetón, por ejemplo. Claro. El peinetón es del periodo romántico anterior a 1850. Por eso es tan importante, por eso nosotros estamos luchando, y vos lo sabes muy bien, para que se cree un centro de estudio de folclore y de Bueno, costumbres encima, cuando regionales. vos traes toda esa información a estos territorios, donde a partir después de la, entre comillas, llamada conquista al desierto, Sí. la población criolla recién empieza a aparecer. Antes estaba la población de los pueblos originarios, Claro. con su cultura que no tiene nada que ver con estas danzas, y esta danza no tiene nada que ver con esa Exactamente. cultura. Entonces, vos tenés que pensar todo el desarrollo de la moda del vestir en este contexto histórico de Río Negro. Vemos, esto es una primera de tus escenografías y Esto otra. es años 1974. Yo acababa de tener mi título de profesor nacional de danzas nativas Sí. y folclore, venía al Festival de Chuele, yo había hecho un trabajo práctico para Folclore 3 sobre el tronco de oro del doctor Gregorio Álvarez, folclore del Neuquén, y había una de los bienes patrimoniales del norte neuquino, que es la fiesta de San Sebastián, que actualmente se realiza en Las Ovejas, por la zona de Chosmalal, Andacollo, por allá, ¿no? Qué importante eso. Entonces yo tomé esa bibliografía
y presenté ese tema en el festival. Esta fue mi primer puesta en escena. Y, por ejemplo, hay personas que están acá que no tienen nada que ver con el folclore. En Chuele en ese momento había un grupo de teatro que eran todos gente muy joven. Esta chica que está acá, Jaimoná, su hermano, bueno... ¿Te ayudaron en ese cuadro argumental? Se sumaron, se sumaron. para el cuadro. Y por otro lado, vos seguías inquieto por el origen, por las costumbres y toda esa historia, Sí. y ya te pones a estudiar, a investigar. Sí. Esto es un trabajo de investigación, eso es Sí. una ruca con su techo de, Claro, de paja brava, Claro. sus ladrillos de barro. Para entender Ahí la las tomas. cosmovisión, ¿no? de esas culturas, y porque por ahí se dice tan livianamente tantas cosas, Sí, ¿no? sí. Y a mí me ha tocado después ver puestas en escena que tocan la temática de los pueblos originarios en Neuquén, que tan maltratadas, ¿no? a las puestas y al tema tan maltratado. Y nos vamos a un corte con esta foto de Bueno, rodeado de mujeres y de... Sí. Este fue mi primer acercamiento al campo científico en un congreso. Este es un congreso internacional de folclore que habían venido de distintos países en Santiago del Estero, capital. Y yo ahí estoy con personas que fueron algunas compañeras mías, con el maestro Bruno Jacobella, que era, digamos, sí. En ese que momento estaba ahí a más. la par con el doctor Augusto Raúl Cortázar, y tres personas que fueron mis profesoras, Marta Mormuñoz, Olga Fernández Latour de Botas y Alicia Curro, que está aquí en este otro lado. Y bueno, eso a mí me abrió mucho También, ¿no? Sí, Te inició tu trabajo porque yo empiezo vos sos un estudioso. a ver cómo aparecían, sobre todo del campo, del lado de la antropología, posturas y visiones distintas respecto de la ciencia del folclore. Entonces, vamos a hablar en lo próximo de eso y de también, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las danzas rionegrinas? Seguimos con Alberto Rodríguez entonces en el próximo bloque y hablando sobre el folclore, ya ahora el folclore rionegrino. Atención, no me deje. Viento llevarán mi rogativa al Tahuenal, mapuche el ritmo del culchú, el loncomeo apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol. Bueno, aquí estamos nuevamente en Tiempo de Cultura con el profesor Alberto Rodríguez. Alberto, siempre le preguntamos a los artistas que vienen aquí, a los docentes artísticos, ¿qué cosas mirás vos de la realidad para que alimente tu arte de la danza y de todo eso? ¿Qué cosas te gusta ver? a mí lo que más me interesa ver cuando alguien está bailando es si hay una construcción de sentido en lo que está haciendo. Oh, qué interesante eso. A ver. Porque si no, es decir, si se logra un decir algo a partir de la interpretación que él está haciendo sobre el escenario,
cuánto me moviliza a mí como espectador, cuánto él se logra comunicar conmigo y yo me dejo atrapar por lo que él hace. Se establece una comunicación. Una comunicación. Acá tiene que haber construcción de sentido. Si eso no ocurre, y bueno, es dar vuelta en el espacio por dar vuelta con una musiquita que sale de algún lado. Sí, para mí eso es es la danza puesta al servicio o con función estética o artística. Ahora, la pregunta es, para ir a lo que dijimos en otro bloque, Sí. ¿no? De alguna manera, hay danzas que tienen que ver con contextos geográficos, con costumbres, con los colores de la naturaleza que lo rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos una realidad tanto en nuestra línea sur, en la zona del valle, en la zona de la montaña, y eso también define o no una forma de danzar. ¿Estamos colonizados en la forma de danzar? Y estamos colonizados en la forma de danzar. Río Negro, por su historia de pertenencia al mundo occidental, digamos, entra a fines del siglo XIX, empieza a desarrollarse, en el mismo momento en que todas las danzas folclóricas, que son las que conocemos habitualmente, las danzas de pareja suelta independiente, caen en desuso. Y empieza por un ponerse en el primer plano las danzas enlazadas. El vals de Alemania, que se va imponiendo, como se impuso el tango ahora, en aquel momento fue el vals alemán, el que se instala y genera toda la generación de danzas enlazadas, de danzas tomadas. Hasta la rancherita de hoy. Ranchera, valsecito, chamamé, La polca, el bayón. el bayón, el foxtrot, todo eso viene de ahí. Viene de aquel momento. Y Alberto, ¿podemos llegar a animarnos, o vos te animás a decir, tal danza es la danza representativa de Río Negro o no? Estas que yo estuvimos nombrando. Ah, sí. Estas que la tuvimos, ranchera, que la ranchera, criolla, el balsacito criollo, es decir, y dentro el fostro, como le fostro, sí, el sí, bayón. El bayón, qué ritmos, qué ritmos. El bayón, todas estas eran las danzas, que atravesaba a todas las capas sociales, a todas. Y que también tiene que ver con algunos instrumentos musicales. El tema del acordeón en la línea sur, Claro. El que toca el acordeón es rey, ¿no? Yo Claro. digo siempre, el acordeonista es recibido bien en todos los patios. Lo que todos los pasa es bailes. que esto del que estamos hablando ahora es Sí. lo que se conoce muy poco. Claro. Entonces todos los grupos van a lo que es más conocido, a la chacarera, La el gato, chacarera. digamos a las danzas de pareja suelta, Que son hermosas. que son muy lindas. Y Pero que no nosotros tienen que ver con algunas nuestra tenemos, identidad. Ajá. Algunas existieron y hoy hablando con Ángel Echelene, él tiene documentada una cueca. Una cueca Cueca, guyana. no, una cueca de esta región, acá, por influencia de Chile. Perdón, digo, andina, en la zona andina, claro, que le sí, llaman sí, andina. sí. O cordillerana, le dicen la Claro. cueca cordillerana. La cueca ¿no? cordillerana. Y- Así, y hay grupos, hay gente que se esté dedicando a esto sí, acá, sí. en Ya Río Negro. ya hace unos años, hay tanto en Río Negro como en Neuquén, y bueno, la pareja que en el 2011 fue Revelación, Uy, maravillosa, la Bustos queríamos Cisterna. traer. Queríamos traerla a Bustos la y- señora Bustos. Norma Busto y su esposo, hacen eso. Una ranchera, ganaron el Festival de Cosquín, maravilloso. Una ranchera. Maravilloso. Y hay grupos inclusive Y folclóricos hay que grupos están también. dedicándose a Ahora investigar. están animándose. Pero yo he visto algunas cosas. Ahora cuando estuve en Godoy, he visto algunas cuecas, algunas rancheras, algunos balsecitos criollos que han hecho. Que ya tienen su impronta. Ya tienen su impronta. Pero sigue faltándole una información. Porque acá lo que hay que es pescarle es la cadencia. Y eso es lo que nos hace, esto es nuestro. Qué interesante. Esto es nuestro. Por ejemplo, vos escuchás un chamamé de corriente Sí. y escuchás a los chamameceros de la línea Sí, azul, sí, es sí, otra sí. cosa. Es decir, este chamamé es nuestro, no es de corriente.
Eso, es nuestro. Bueno, todo esto hay que estudiar, hay que decir, y darlo a difundir como corresponde. En esto nos diferenciamos, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué decimos que esta cueca, no, pero eso es chileno? No, señor, no es chileno. Por esto, y por esto, por esto, aquí están las diferencias, ¿no? Cuando es la ranchera, cuando es el foxtrot, ¿cómo se toman? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Cómo va la línea de hombro? ¿Cómo van en este paseo que tienen que ir juntos? Porque la danza abrazada o la danza enlazada es mucho más difícil que la pareja asunta independiente. Porque vos tenés que viajar por el espacio en plena combinación con el otro y armonía. Si no vas así, te disparo para cualquier lado. Claro que sí. Acá se tienen que complementar total y absolutamente. Y en ese complementar hay una cadencia que tiene que ser respetada por los dos. Correcto. Para poder ver un producto. Acá yo tenía un profesor que siempre decía que en la danza, o en el tango, o en la danza enlazada, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 1. Porque se unían dos para un producto. Y en el Festival de Ichuele aprovechamos la convocatoria y aquí, ¿no? En el Festival de Ichuele estamos organizando con el profesor Alberto Rodríguez el primer encuentro de estudiosos de folclore con la idea de formar un centro de estudios folclóricos de Río Negro. Alberto, no sabes cuánto te agradezco esto. Esta es la primera de las charlas que vamos a seguir teniendo porque el folclore y la danza folclórica son muy importantes, por lo menos para nosotros. Y haber tenido hoy tu presencia es un orgullo. Yo te agradezco enormemente. Yo van 40 años o algo más con el tema de la danza y del folclore y he pasado por todas las gestiones de cultura y de todos los gobiernos de esta provincia. Yo comencé mi primer trabajo con cultura en el año 74, recién recibidito. Traje mi título, siendo el primer rionegrino con título nacional y de ahí no paré, algunas veces más, otras veces menos, pero siempre estuve en este tema. Y esto que vos recién acabás de anunciar, de la cual hoy hemos tenido una charla compartida con la profesora Gabriela Costanzo y Ángel Echeleiner, por este tema, realmente me voy muy contento, porque no es por halago ni devolverte gentilezas, pero es la primera vez que una gestión de cultura muestra signos positivos para una política destinada al folclore. Te agradezco, Alberto, y todo eso es por gente como vos. Por gente como él, nosotros somos rionegrinos y tenemos los bailarines que tenemos, maravillosos que hay por toda nuestra provincia y que usted está encargado de conocer. Hasta la próxima, donde hablaremos con el profesor y el escultor Rafael Roca, que es otro orgullo rionegrino. Hasta siempre.